al final todo tiene sus ciclos y todo sube y baja, todo tiene un momento de tranquilidad, un momento de reto, momento de acción y un momento de vuelta a casa. Todos tenemos un camino del héroe, ¿no? Que es nuestra propia vida, y luego hay pequeños caminos del héroe, ¿no? que son pues el trabajo, las relaciones, ¿no? Y en cada uno de ellos pues vamos aprendiendo, incorporando, ¿no? Conocimientos acerca de nosotros mismos y también pues de la vida y de nuestro propósito, ¿no? Nada se pierde, todo se transforma, como dice una canción. No solo quieres que te vaya a ti bien, ¿no? Quieres que también le vaya bien a otros. Bueno, pues lo que uno se encuentra cuando está en ese viaje son enemigos, aliados, internos, externos. Mucha gente no puede permitirse una terapia al precio convencional, entonces, bueno, pues para muchas personas supone poder ir a terapia, ¿no? con alumnos, pero siempre supervisados por el equipo y tienen esa oportunidad. Hola a todos, bienvenidos a Entre Divanes, un podcast de psicólogos para psicólogos, en el que cada mes trataremos un tema de interés de la psicología con uno de nuestros colaboradores profesionales y esperamos que os guste. Si tenéis interés, nos ayuda mucho que nos sigáis en las plataformas YouTube, Spotify y que nos deis like, lo compartáis con vuestros amigos, conocidos y a quien le pueda servir. Yo soy Ana Millán, soy socia profesional de Psicólogos Princesa y directora de la Escuela de Psicología. Y hoy tenemos aquí a mi amiga, socia, confidente y bueno, pues la persona con la que más hablo a lo largo de todo el día, Marta Perandones. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Pues un placer estar aquí compartiendo un ratito contigo. Bueno, de los tantos. Intentaremos hacer una reproducción de nuestras conversaciones que no duran 1 hora, duran 4 y 5. Y bueno, Marta, si tú tuvieras que presentarte, ¿qué te gustaría que la gente supiera de ti? Que soy una persona, yo creo que bastante sencilla, que me gusta hacer las cosas con ilusión y con cariño y que estoy aquí para servir a los demás. Desde luego que yo cuando te conocí, lo que me transmitiste, ¿no? Fue muchísima facilidad en el trato, en todo, ¿no? O sea, la gente muchas veces lo que te pone son dificultades, tú siempre pones facilidades y en ese caso, desde luego, te lo agradezco. Podría decir más cosas, pero para mí lo más importante es que el trabajar contigo me hace la vida fácil. Y bueno, luego entramos en materia, pero así como para romper el hielo, 2 preguntas de imprevisto. Venga. Y es, ¿cuál es tu personaje histórico favorito? Bueno, pues yo creo que viene al hilo, ¿no? Uno de mis favoritos es Cleopatra. Y porque yo creo que para su época fue muy rompedora y lideró todo, ¿no? Todo una nación o un país, ¿no? Entonces me parece una figura súper interesante y muy valiente. Uh-huh. Por otra parte, un personaje de ficción o un superhéroe o típico cuento de cuando éramos pequeños, algo, lo primero que se te venga a la cabeza con lo que te identificas. Pues quizá el que más me identifica es Batman, porque yo creo que es un tipo normal, ¿no? Con mucho dinero, pero normal, y que al final utiliza sus recursos, ¿no? Para poder ayudar a los demás y dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Y que supo crecer desde la dificultad. Bueno, pues este ejercicio, como tú sabes, es uno que hacemos muchas veces en terapia. Sí. para que la gente al final, son ejercicios proyectivos que, para quien no lo sepa, es uno siempre ve las características de uno mismo proyectadas, ¿no? en otros personajes y desde luego todas esas cualidades yo lo corroboro que las tienes tú. Así que bueno, te he querido introducir con esto porque efectivamente pues nosotras hemos estado pensando en de qué hablamos, ¿no? Hay tantos temas de los que hablar, pero al final yo creo que en común, ¿no? Nuestro
lo que se puede aportar, como tú dices, lo que le puede servir a la gente, no es de lo que uno quiere hablar, sino de lo que el público, que yo creo que más o menos es el que nos escucha, pide, ¿no? Y el que nos sigue. Entonces, nosotras hemos pasado cada una por nuestra trayectoria profesional y personal, y luego en un momento dado nos encontramos y yo creo que, bueno, que lo interesante o lo que podemos aportar, porque al final es lo que la gente nos pregunta, en lo que puede servir nuestra historia, la tuya y luego la de Princesa, es en eso, ¿no? En cómo dentro de la psicología a uno le puede ir bien con algo pues, que realmente que tenga que ver con sus valores. Entonces, en ese sentido, pues me gustaría que lo hilásemos de alguna forma con el viaje del héroe, ¿no? Uh-huh. Esto es un ejercicio que también se hace hacemos mucho en terapia, y es decirle al paciente, ¿no? Una persona que tiene un problema, imagina que tu vida es un viaje, ¿no? Uh-huh. Y en ese viaje pues pasan muchas cosas, todo tiene sus ciclos, pues igual que la primavera, verano, el otoño, invierno, al final todo tiene sus ciclos y todo sube y baja, todo tiene un momento de tranquilidad, un momento de reto, un momento de acción y un momento de vuelta a casa, ¿no? Y cada vida es una historia, cada dificultad y cada problema que superamos no es que la vida nos quiera hacer la puñeta, sino que realmente son de alguna manera pruebas, ¿no? Para avanzar. Entonces, al final siempre hay un viaje de ida y vuelta, y luego hay otro, y luego hay otro, y cada vez que lo vas superando, pues el viaje se hace más fácil, ¿no? Al final tiene que ver con conectar con uno mismo. No es tanto alcanzar el éxito, o bueno, ya veremos qué es el éxito, ¿no? Pero tiene más que ver con conectarse con uno mismo y con encontrar lo que uno verdaderamente tiene para servirle al mundo en el que vive. Entonces, en ese sentido, yo te diría que primero te pregunto por ti, ¿no? Uh-huh. Para ti, ¿cómo ha sido, ¿no? Hasta que, de alguna manera, luego ya lo enlazamos con cómo es ya desde que nos conocemos los tres, y se pone en marcha Princesa como lo que conocemos hoy en día, pero ¿cómo es para ti todo ese camino hasta que nos dices, oye, ¿queréis ser mis socios? Sí, totalmente, Ana. Yo creo que al final todos tenemos un camino del héroe, ¿no? Que es nuestra propia vida. Y luego hay pequeños caminos del héroe, ¿no? que son pues el trabajo, las relaciones, ¿no? Y en cada uno de ellos pues vamos aprendiendo, incorporando, ¿no? Conocimientos acerca de nosotros mismos y también pues de la vida y de nuestro propósito, ¿no? Entonces, pues mi vida era muy... Yo nací en Madrid, a los poquitos meses fui a vivir a un pueblo de Ávila y allí tuve una vida muy tranquila, muy en contacto con la naturaleza, ¿no? Que yo creo que es fundamental para los niños. Y a los 17 años pues vuelvo a Madrid, ¿no? Y aquí empiezo psicología. Yo supongo que algo ya recibí una primera llamada, ¿no? De que tenía algo que hacer por ahí, ¿no? Y también necesitaba encontrar respuestas, ¿no? Porque yo creo que nos enseñan muy poco a quiénes somos, ¿no? Y a manejar nuestra propia persona, y la psicología yo creo que es una herramienta súper potente, ¿no? para aprender a todo eso. Entonces, bueno, pues empiezo psicología y la verdad que me va muy bien, que hago los 5 años, ¿no? Y en la Complutense. Sigo avanzando en la Complutense, en el máster de psicología clínica, en la unidad clínica de psicología, viendo ya pacientes. Hice el doctorado también en la Complu, ¿no? Yo, como tú, somos chicas Complu. Sí. Y bueno, también a la par pues vas haciendo otras formaciones, ¿no? Que también son interesantes para irte formando en otras corrientes y en otras técnicas. Y bueno, pues la verdad que yo empecé a ver pacientes con 20 y pocos años y sigo, ¿no? Y es algo que me encanta, que yo creo que era algo que la vida tenía preparado para mí. Y bueno, y luego en un momento dado, eso, empiezas a ver pacientes
abres la consulta de Princesa y ¿cómo es? Pues mira, primero abro otra consulta. Es verdad. Abro otra consulta con otros socios, lo que es un desastre total. Me arruino prácticamente. Y digo, pues nunca más, ¿no? Yo me pongo sola, no quiero socios. Y bueno, la verdad que sigo yo sola ya en Princesa. Pero es verdad que el trabajo del psicólogo, como tú siempre dices, es súper solitario. Y la verdad que poder compartir experiencias, ¿no? y lo que va pasando en las sesiones, porque hay cosas que te tocan, ¿no? A nivel personal, yo creo que es muy interesante el estar con gente. Y la verdad que como también me iba bien, empieza a ser el volumen de trabajo tan grande que digo yo, con esto no puedo sola, ¿no? Aparte, pues soy madre en ese momento y bueno, pues Pedro me dice que tiene una amiga o una conocida que le podría interesar, ¿no? El entrar a formar parte de Princesa y ahí pues primero nos conocemos, ¿no? Eso es. Como colaboradora de Princesa y bueno, y yo creo que hicimos buenas amigas desde el principio, ¿no? Ya teníamos unas charlas muy largas de la vida y de las parejas, ¿no? Sobre todo de contarnos la vida. Luego ya el trabajo venía rodado entre tanto. Sí, pero bueno, también el poder compartir todo eso, ¿no? Hacernos... De hecho, empezamos haciéndonos terapia la una a la otra. Exacto. Es que las relaciones laborales primero son relaciones personales y si no son buenas personalmente, no son buenas laboralmente. Y bueno, y la verdad que conectamos muy bien y como digo, pues llegó un momento que entre que yo era madre, tenía menos disponibilidad y que el volumen de trabajo era gigante, ¿no? No solo de pacientes, sino que empezaron a ir un montón de alumnos de distintas universidades a hacer las prácticas, pues fue el momento de mirar alrededor, ¿no? Y decir, pues, a ver con quién me gustaría colaborar o montar una empresa y a quién le podría interesar también, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahí ya es cuando la sociedad, ¿no? ya nace. Bueno, pues claro, pues mira, yo un poco así a grandes rasgos lo mismo, ¿no? Yo estudio psicología porque para mí el llamado es que muere mi padre cuando yo tengo 14 años, voy a una psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, a la que agradezco infinito, y yo quería ser cualquier otra cosa menos esto, ¿no? Jamás lo había pensado, y es verdad que me ayudó tanto que yo todavía recuerdo cosas que me dijo que las tengo grabadas como a fuego, que lo supe claramente, que tenía que estudiar psicología. Entonces así lo hice, no se me dio tan bien como a ti, a mí se me dio fatal la carrera, me esperaba otra cosa, bueno, una serie de dificultades que obviamente en la vida no es todo fácil. A mitad de la carrera pensé que en cambiarme y estudiar traducción e interpretación, no sé por qué, porque no tenía nada que ver. Y luego a nivel pues profesional y a nivel de desarrollo tampoco se me dio tan fácil, pero bueno, al final yo creo que aproveché las dificultades. En un principio entré en recursos humanos, terminé en plena crisis y muchas veces lo que vas viendo en la vida no es solo lo que quieres, sino también lo que no quieres. Y viendo lo que no quieres, no es tanto por el tipo de trabajo o no es tanto por dónde estás, sino por si tú realmente crees, no hay nada bueno ni malo, sino si tú realmente crees que estás en tu sitio, en tu elemento, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde luego no era para mí, era un ambiente muy positivo, era muy bueno, pero yo sabía que no era para mí, yo no había estudiado psicología para eso y bueno, pues después de unos años lo dejé y empecé de una manera difícil, precaria, pero también era lo que había en ese momento. Estuve varios años también colaborando con varios profesionales y entre tanto conocí a Pedro, ¿no? Dándole clase de trastornos de la personalidad y entonces me dijo un día vamos a tomar un café. Y me dijo, bueno, pues ¿qué tal estaba? Y le dije, pues yo estoy buscando un cambio y me dijo, pues ¿sabes qué? Conozco a una persona con la que vas a encajar muy bien. Te voy a presentar a Marta. Y bueno, pues yo cuando llegué, desde luego, lo que te digo, que para mí fue como un soplo de aire fresco, decir, tanta facilidad, aquí es todo así de fácil, hay una confianza de inicio, no tengo que estar monitoreada por nadie, esto es colaborativo, no es competitivo y entonces yo me sentí súper a gusto
y como sabes que la mente me va a mil y empecé a pensar, aquí se podría hacer esto, lo otro, esto, los alumnos a proponerte ideas, tal, y bueno, pues en un viaje fue cuando me propusiste, ¿no? Bueno, pues asociarnos y hacer un proyecto juntas. Y bueno, a partir de aquí es donde empieza, ¿no? Como si dijéramos la historia de Psicólogos Princesa tal y como lo conocemos a día de hoy. Bueno, no empieza, se transforma, ¿no? Porque nada se pierde, todo se transforma, como dice una canción. Y el tema es que al final no solamente el ser humano se transforma y muta para adaptarse y para, bueno, pues, para conectar más con su propia esencia, sino también los proyectos, ¿no? Entonces, si Psicólogos Princesa fuese el héroe, ¿no? Ajá. Y si tuviésemos que analizar un poco la vida de este proyecto con ese formato, yo te diría que cuando, ¿no? Probablemente parte de donde tú me cuentas, ¿no? Que surge esa necesidad. Tú estás, pues eso, tranquila, ya todo va bien, porque no te iba mal, te iba muy bien. Y es entonces cuando estás en el mundo ordinario, que se llama, y hay algo bueno, hay una llamada a la acción, ¿no? ¿Cuál es la necesidad, tanto interna como externa, que tú ves? Algo has dicho, pero pues eso, para que algo te llame para dar un paso más allá y salir de lo que ya tienes que te va bien. Bueno, yo creo que, como tú dices, era algo que tenía mucho potencial, ¿no? Y que también yo creo que todos en la vida llega un momento en el que no solo quieres que te vaya a ti bien, ¿no? Quieres que también le vaya bien a otros y de alguna manera devolver a la vida, ¿no? O al mundo lo que la vida te ha dado. Entonces yo creo que también es esa llamada más social, ¿no? La que impulsa, bueno, yo quiero hacer que otros psicólogos, ¿no? También puedan disfrutar de este trabajo tan bonito, ¿no? Y que a veces es una lástima porque yo desde mi experiencia, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, es que incluso dentro del mundo de la psicología se nos trata muy mal, ¿no? Y mira que hay muchos trabajos que lo llevan psicólogos, ¿no? O empresas de psicología, y el psicólogo es una figura un poco maltratada, ¿no? En muchos trabajos. Entonces, bueno, también con esa motivación, ¿no? De devolver lo que había conseguido y dárselo a otros, ¿no? Y hacerlo, como tú dices, la vida fácil, ¿no? y que esta profesión la puedes hacer disfrutando, ¿no? No pendiente de otras cosas. Sí, muchas veces a los psicólogos se nos trata mal porque todas las profesiones que están relacionadas con la ayuda, con el servicio, se presupone que como son vocacionales, pues nos cuesta menos, pero realmente la implicación emocional y de energía que tenemos es muy grande. Entonces, que lo hagamos con esa predisposición positiva no significa que lo hagamos bajo cualquier circunstancia. Entonces, bueno, pues para ti ese es el llamado. Hay una segunda fase del viaje del héroe que es como bueno, hay algo que me llama a avanzar, pero yo estoy muy cómoda aquí. El mundo externo tiene muchos peligros, ¿no? Bueno, el exponerse también tiene peligros internos, nos saca de nuestra trillada zona de confort, ¿no? ¿Y cuáles fueron los miedos, ¿no? Que en principio eso tú tuviste para, bueno, pues para dar ese paso? Fundamentalmente yo creo que ya venía de una mala experiencia, no empresarial, entonces era volver a arriesgar, ¿no? Volver a arriesgar y confiar en otras personas, un negocio que además funcionaba. Claro. Entonces yo creo que ahí sí que de alguna manera tienes un miedo, ¿no? De equivocarte. Pero bueno, quien no arriesga no gana, ¿no? Pero tampoco pierde, que dicen otros. Lo que pasa es que estar en la vida estático es muy complicado, desde luego, Sí. para nosotras. No, nosotras no servimos. Sí. Bueno, y entonces en ese momento, ¿no? Después de la llamada a la aventura, ¿no? Y de que hay como esa reticencia, porque uno ya tiene experiencias pasadas, efectivamente, hay un momento en el que ya uno se mete en faena y es como, mira, entro en la jungla y
y no tengo más que recorrer este viaje. Ahí, bueno, pues, ¿dónde dirías que ya estamos metidos en faena? Bueno, los 4, porque al principio éramos 4. ¿En qué momento para ti es cuando ya, bueno, ya está hecho? Bueno, cuando se firma, por supuesto, ¿no? Ese contrato, pero bueno, cuando ya todo empieza a funcionar, ¿no? Y cada vez aparecen más alumnos, más pacientes, ¿no? Y todo marcha fenomenal. Incluso nos planteamos abrir, ¿no?, un nuevo centro ahí en Joaquín María López, y eso ya era una apuesta importante, ¿no? Y bueno, pues todos arriesgamos, ¿no?, a eso, y con la esperanza de que esto siguiese creciendo y bueno, pues dar mejor servicio. Claro. Entonces, para mí entrar en la jungla va desde que, desde que firmamos y empezamos a poner todo en marcha, ¿no? Entrar en el camino, en el viaje, o en la aventura, pues hasta el día de hoy, porque nunca sabemos cuándo termina el viaje del héroe. Entre tanto, realmente, bueno, pues lo que uno se encuentra cuando está en ese viaje son enemigos, aliados, internos, externos. Es un poco como cuando uno hace el análisis DAFO, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Entonces, ahí pasan un montón de cosas, ¿no? Ahí yo cuento un poco para la gente que no nos conozca cómo es la trayectoria hasta ahora. Tú me vas cortando, pero en ese momento, ¿no?, nosotros nos asociamos, me parece que fue en 2017. 2017, 17, 17, 18. Yo entro en 17, nos asociamos en el 18. Efectivamente, empiezan a venir alumnos, aquello empieza a crecer, hay más demanda porque algo estaríamos haciendo bien, ¿no? Y entonces, en un momento dado, nos damos cuenta de que necesitamos más espacio, y en 2019, sin saber todo lo que venía después, decidimos abrir un centro nuevo, que era el centro, pues, donde íbamos a coger ya, y no solo un centro, sino un proyecto que habíamos estado, bueno, pues, proyectando para acoger ya como a una unidad de alumnos, ¿no? No solo alumnos que venían como sueltos de las universidades. Entonces, a finales de 2019, después de pasar todo el verano, la reforma, el proyecto, el tal, abrimos este centro nuevo, todo empieza a ir muy bien, y a principios de 2020 llega la pandemia, ¿no? Así es. Nuestra primera dificultad. ¿Y ahora qué hacemos con 2 centros? Obviamente pues con una serie de gastos. Entonces, bueno, pues no sé, para ti, ¿qué fue la clave para superar esa primera dificultad? Pues yo creo que la adaptación, ¿no? Yo creo que fuimos muy rápidos en adaptarnos a esa nueva circunstancia, y lejos de hacernos quebrar, ¿no?, o hundirnos, nos adaptamos, y de repente teníamos el triple de alumnos porque todo era online, ¿no? Y en esa sala sí que cabe mucha gente, ¿no? Y de repente teníamos el triple de alumnos porque teníamos una estructura súper bien organizada, y el espacio, pues aunque no era físico, era virtual, ¿no? Entonces, yo creo que eso, el adaptarnos rápido a esa circunstancia fue clave. Sí, porque al final también mucha gente busca como la clave del éxito, que para mí el éxito no es conseguir, sino, bueno, es otra serie de cosas que me las tengo reservadas para el final. Pero muchas veces son muchas, ¿no? La gente busca, ¿no? Es decir, ¿qué elemento hace falta que sea súper necesario para que todo el mundo me lo compre? ¿Cómo doy con esa idea? Yo no creo que las cosas sean así. A lo mejor a alguna persona le puede pasar, ¿no?, que de repente inventa la rueda, pero no es lo habitual, ya está todo inventado. El tema es hacer lo que uno, ¿no?, considera que el mundo le pide. No es lo que me gusta, sino lo que el mundo me pide, para lo que soy bueno. Entonces, si tú lo haces y vas haciendo las cosas bien, y vas generando estructuras, y vas viendo las necesidades externas, también internas, obviamente es un trabajo de conjugar todo eso, pero cuando tú lo vas haciendo todo, luego pasan cosas, y pasan oportunidades, y pasan riesgos que tú puedes convertir también en oportunidades. Y en este caso,
pues básicamente para nosotros sí que fue un riesgo los primeros meses, pero al final fue una oportunidad para decir, nosotras ya tenemos cierta estructura montada, ahora lo único que tenemos es que pasarlo al formato online. Al principio es una aventura, pero creo que nos sabemos adaptar, lo hacemos rápido y entonces en ese sentido es verdad que pues eso, se exponenció el número de alumnos y bueno, las universidades lo agradecieron porque había pocos centros y el mundo se paró, pero se intentó que se parase lo menos posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también creo que fue así y bueno, también aprendimos mucho, ¿no? Al final, ese momento, lo que no sé, para mí también lo que me ayudó a ver es, pues tú haz lo que tengas que hacer, que va a pasar lo que tenga que pasar y luego con eso pues ya lo gestionarás, ¿no? También un poco como, para mí es muy importante la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad de planes, la flexibilidad cognitiva, no es lo que yo quiero hacer, es lo que también va pasando, ¿no? Sí, al final es no perder el tiempo en enfadarte o en luchar con lo que la vida te trae, ¿no? Sino simplemente adaptarte a ello y pasar esa prueba incluso fortalecido, ¿no? Pero a veces nos cuesta aceptar, ¿no? Lo que nos viene y perdemos mucha energía. Sí, pasamos la mitad de la vida enfadados por lo que debería pasar y no por lo que pasa, ¿no? No centrándonos en lo que pasa. Y bueno, en ese sentido ya vamos poco a poco saliendo de la pandemia, no es solo la escuela lo que se ve en principio perjudicado, sino también las consultas, pero sí es verdad que la gente después se empieza a acostumbrar a ese formato online, ¿no? Entonces ya volvemos a nuestros centros, a nuestra vida y bueno, es verdad que ese impulso nos ayuda a seguir creciendo, a mejorar la unidad, a contactar con más universidades, también a tener más colaboradores porque teníamos también más espacio. Por otra parte, la Escuela de Psicología empieza ya a ser como una incubadora de personas con las que nosotras estamos un tiempo trabajando y entonces nos observamos, nos relacionamos y cuando hay match, nosotras lo que hemos intentado siempre es que luego sigan colaborando con nosotros, ¿no? Sí. Para darles una oportunidad a ellos y también, pues eso, para que esto siga creciendo, ¿no? Y después de esto, pues como el siguiente hito que quizá podemos, si hay alguno que me falta, tú me lo dices, ¿no? Pero quizá el siguiente hito es que, como vemos que el espacio se nos vuelve a quedar pequeño, porque volvemos medianamente a la presencialidad, al final cogemos un tercer espacio, que es el de Juan Álvarez Mendizábal, que ahí ya es bueno, pues esa clínica para que los alumnos vean pacientes de la asociación, pues un poco eso con el objetivo de seguir contribuyendo a dar más cabida, porque las universidades nos lo pedían, ¿no? Sí, tenía ese doble fin, ¿no? Como tanto que los alumnos pudieran practicar, ¿no? y ganar experiencia viendo pacientes y luego también dar un servicio social, ¿no? Porque mucha gente no puede permitirse una terapia al precio convencional. Entonces, bueno, pues para muchas personas supone poder ir a terapia, ¿no? con alumnos, pero siempre supervisados por el equipo y tienen esa oportunidad. Eso es. Entonces, bueno, ahí seguimos creciendo en ese sentido. Y ya el siguiente hito es que a la vez que crecía el número de alumnos, también crecía el número de colaboradores, sobre todo porque esos alumnos con los que teníamos match, pues se incorporaban a colaborar con nosotros. Entonces, al final lo que hicimos, que fue el año pasado, fue coger un cuarto, ¿no? Un cuarto espacio, que es el que está en Luchana, ya más grande y ya solo dirigido también a los colaboradores, ¿no? Y bueno, la verdad es que no sé cómo lo viviste tú, porque fue bastante rápido y para todo lo que hicimos, yo sí recuerdo noches sin dormir, como con el resto de proyectos, noches sin dormir, pero como que al final salió todo bastante rodado. Sí, a ver, yo creo que si montas una empresa tienes que ser valiente, ¿no? Y muchas veces
es un sí y luego ya ves el cómo, ¿no? Pero te tienes que arriesgar, si no, yo creo que una empresa no crece, ¿no? Ni vive. Claro, no. Y además, yo creo que en todo esto también es importante ver que muchas veces montar una empresa no es, o sea, a veces sí es, ¿no? Como lo venden en los cursos de emprendimiento, que es yo tengo un proyecto, lo proyecto, valga la redundancia, y empiezo a dar pasos, ¿no? Lo proyecto en un papel. Muchas veces, sobre todo en el mundo de la psicología, tiene que ver con que uno empieza con el autoempleo, con las colaboraciones y después como que evoluciona a un proyecto más grande y a una empresa, ¿no? Que básicamente para mí lo que significa es que hay un método y una serie de protocolos y de maneras de funcionar que aunque uno está supervisando, tú no lo tienes que ejecutar, ¿no? Luego aparte nosotras tenemos nuestro trabajo técnico de consulta, pero bueno, efectivamente primero es el sí y luego es el cómo dentro de una rueda en la que tú vas haciendo, ¿no? Y bueno, y luego, pues a día de hoy, de momento ya no vamos a abrir más espacios, bueno, De momento no. de momento en este año, pero realmente, bueno, esos serían como los hitos de alguna forma visibles y no sé si para ti ha habido, bueno, hitos internos que hayan sido, bueno, pues esos pasos, esos clics que tú vas teniendo y te vas dando cuenta de hacia dónde hay que ir o de si lo estamos haciendo bien. Bueno, quizá los clics, ¿no? Es que a los psicólogos se nos da bien escuchar, ¿no? Y no solo escuchamos a los pacientes, sino muchas veces a los amigos o la información, ¿no? Que viene de fuera. Entonces, yo creo que también hay que escuchar, ¿no? Toda la información que viene y con esa información ver qué necesidades hay y con esas necesidades pues ir generando el producto, ¿no? o el servicio. Entonces yo creo que esa flexibilidad y el estar abierto a la experiencia, ¿no? o a la información externa yo creo que es fundamental para poder igual seguir avanzando, ¿no? Y sin embargo, bueno, para mí yo también he tenido muchos clics a lo largo de este tiempo, ¿no? Y es que uno no tiene que hacer lo que quiere, sino lo que se le da bien y lo que la gente pide de ti, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo. Luego también para mí aprender a trabajar en equipo, con socios, con colaboradores. Al final, el hecho de estar con mucha gente, ¿no? Solos llegamos más rápido, juntos llegamos más lejos, ¿no? Totalmente. Pero eso no está exento de peligros y responsabilidades, porque si ya nos es difícil y estamos todos, que todo el mundo viene a consulta con que no sabe gestionar una relación de pareja, pues gestionar una relación de socios, colaboradores, alumnos, clientes, pacientes, al final es muy complejo, pero también es muy rico, ¿no? Sí, para mí lo más difícil de la empresa al final son las personas, ¿no? Porque cada persona pues trae su historia, trae sus necesidades, ¿no? Su momento vital y bueno, pues al final el que haya una armonía, ¿no? Con tanta diferencia a veces es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Muchas veces nos reímos tú y yo de que no nos extraña que las empresas grandes no tengan un departamento de recursos humanos, sí, ¿no? Sí. Y que externalicen el servicio porque realmente es muy complicado de las personas. Sí, es muy complicado y sobre todo cuando realmente te importa que la gente esté a gusto, obviamente también te importa lo que piensen de ti, ¿no? Uh-huh. Hay un libro que me estoy leyendo que hablamos mucho ahora del instinto de cooperación, ¿no? Que no hay que competir, hay que cooperar para que todo funcione, pero claro, al final el ser humano es un ser social, pero también es un individuo, entonces en ese sentido es cómo compaginar mi instinto de supervivencia con el instinto de cooperación y cómo hacer ese equilibrio constante que se vuelve una tarea compleja, ¿no? Totalmente, ¿no? Al final
el que las personas dejemos de vibrar en el miedo, ¿no? Y empecemos a vibrar en el amor, pues también es parte del trabajo en la empresa, ¿no? Sí. Porque cuando vibramos o los colaboradores vibran en el amor, ¿no? O los alumnos, pues todo fluye y es fácil, ¿no? Y tenemos esa actitud más colaborativa y más sociable, ¿no? Entonces, pero es complicado a veces sacar a las personas de sus miedos, ¿no? Sí. También es verdad que yo creo que tú y yo somos muy positivas, muy optimistas, pero que también a veces vibrar en el amor es poner un límite y decir que no. Total. Y eso yo creo que nos cuesta más a las dos. Para mí es un aprendizaje que además estamos haciendo juntas en ese sentido. Y realmente es como el principio del, bueno, pues como si dijéramos crear, ¿no? Y luego también filtrar lo que se crea, ¿no? Porque si no, no se puede avanzar. Y esos momentos de decir no, de poner un límite, ya sea algo más trascendental o algo más cotidiano, pues no sé cómo lo has ido viviendo tú. A mí me ha costado siempre mucho poner límites, pero bueno, yo creo que sí que es un aprendizaje que todos tenemos que hacer, ¿no? En la vida y que es fundamental, ¿no? Porque al final también es una manera de amarte, de respetarte y de hacer las condiciones para que todo pueda fluir de manera respetuosa, ¿no? Y armoniosa. ¿Y qué es poner límites? Es poner límites, pues cada uno tiene los suyos, ¿no? Entonces yo te diría que es algo personal, pero que tiene que ver también con la autoestima, ¿no? Con el respeto propio y saber identificar qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta y saber expresarlo, ¿no? Saber expresarlo de manera respetuosa, educada, ¿no? Y con cariño también a los demás, pero marcar esos límites para que tu autoestima, ¿no? y el respeto hacia ti mismo pues no se dañe. Claro. A mí me contaron una vez que poner límites es algo así, una metáfora como aquí hay un prado, yo construyo mi casa y tú construyes la tuya, tú tienes vacas y yo también, y entonces más o menos sabemos que por aquí por la mitad, pero claro, cada uno lo ve desde su casa, entonces la mitad a veces no se percibe exactamente dónde está, entonces no pasa nada porque somos amigas y bueno, pues ya lo vamos viendo, ¿no? Pero es verdad que a veces si tus vacas están por allí y las mías de repente se acercan y se empiezan a comer tu prado, pues a lo mejor no pasa nada en ese momento, pero es que las tuyas no van a tener para comer mañana. Entonces, muchas veces el poner el límite es, oye, Marta, ¿qué te parece si así más o menos en la mitad ponemos una valla? Y eso no es enemistarnos, es crear una base para que la relación pueda ser más sólida y saber qué es lo que yo necesito y qué es lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces parece que poner límites es enfadarse, es decir que no, simplemente eso es saber que esto que es importante para mí, dónde puedo defender mis necesidades, ¿no? Y entender las tuyas y cómo podemos llegar a ese acuerdo. Sí, aparte que los límites yo añadiría, ¿no? Que no solo es con los demás, también a veces es con uno mismo, ¿no? Sí. Entonces, a veces, o por lo menos para mí, resulta no, para mí, desde luego, bastante más complicado ponerme los límites a mí misma, ¿no? Sí. Y respetarme, cuidarme, ¿no? Y cuidar mis necesidades que con los demás, ¿no? Sí, porque también es verdad que por nuestro tipo de personalidad a veces nos pasamos, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene que emprender, no todo el mundo tiene que tener su negocio propio, ni su... Es verdad que en psicología el autoempleo es como una parte muy predominante de cómo uno puede trabajar, pero no hay por qué, ni mucho menos emprender, porque esto todo tiene su parte oscura, ¿no? Y es efectivamente que a veces nos autoexplotamos. Entonces es muy fácil y muy bonito ver desde fuera cómo todo esto que habéis montado, este proyecto, pero nos pasamos noches sin dormir, trabajar sin parar,
rompernos la cabeza, ¿no? Para que la gente esté a gusto, ¿no? Y es verdad que muchas veces, hasta en las conversaciones, ¿no? De decir, es que como sigamos así nos vamos a enfermar. Entonces el saber constantemente, cada uno tiene su tendencia, ¿no? Y el saber también poner ese freno, ¿no? Y decir... Sí, total. ¿no? Bueno, y entonces en ese sentido, no sé si quieres añadir alguna dificultad, algo, ¿no? Algún momento que es muy personal, pero yo creo que es importante, en el que pues hayas dudado, ¿no? De decir, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Esto me compensa? Bueno, yo creo que cada día es un reto, ¿no? Y siempre hay problemas y dificultades que resolver, pero quizá para mí un punto de inflexión importante, ¿no? Es pues tener un segundo hijo y decir, yo con todo esto no puedo, ¿no? O sea, no puedo estar ocupándome en casa, ocupándome en la empresa y bueno, pues tener que ser creativo y buscar maneras, ¿no? De que todo encaje, pues es un reto diario, ¿no? Entonces, para mí te diría que esa es también una dificultad, no solo para mí, supongo que para muchas mujeres, ¿no? Sí. O hombres, pero que compatibilizar ambas empresas, ¿no? Sí. es un trabajo muy duro. ¿Y cómo lo compaginas? Bueno, pues día a día, ¿no? Porque tenemos la empresa familiar, la empresa, ¿no? Laboral, incluso nuestra empresa, ¿no? Como persona. Entonces, pues primero mirar cómo estás tú ese día, ¿no? Hasta dónde puedes llegar y dar lo mejor hasta donde llegues en cada área. Pero yo diría que es cada día una evaluación. Sí, desde luego. Y bueno, después de todo, ¿no? El final del camino del héroe, que nunca llegamos al final, ¿no? Pero, bueno, nunca llegamos. Si llegamos, lo que pasa es que empieza otro. Entonces, en ese sentido, lo último, ¿no? Es como los videojuegos. Tú empiezas una pantalla como el Super Mario Bros. Empiezas una pantalla, te escupen ahí al muñequito, vas, coges una vida, bueno, pues eso, te cargas a alguien que te quiere matar, ves que hay una oportunidad, te caes al agua, tienes que volver a empezar, pero al final de todo está el dragón, ¿no? El monstruo al que tienes que derrotar, que es como la gran prueba que llaman, ¿no? Y supuestamente de todo el camino que llevas recorrido, de todo el viaje, pues para derrotar a ese monstruo, a esa gran prueba, pues has encontrado, ¿no? Un elixir, un aprendizaje, lo que sea, ¿no? El elixir se le llama en el viaje del héroe. Y entonces esto lo necesitas para derrotar al dragón, pasar la gran prueba y volver con ese elixir, como tú dices, al mundo ordinario para devolvérselo, ¿no? Tú ya habías hecho uno hasta que empezamos y ahora este otro, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero si imagínate que ahora se nos presentase el dragón, porque no lo sé, porque pasa cualquier cosa, ¿no? ¿Cuál sería el elixir, ¿no? que tú tendrías, ¿no? Para poder superar esa situación, ese monstruo, ese dragón? Pues complicado, ¿eh? Quizá primero aceptar que está el dragón, ¿no? No salir corriendo, no enfadarte porque llegó, ¿no? Sino pues aceptar que está el dragón, ¿no? Tener la intención, ¿no? Constructiva y positiva de traspasarlo, ¿no? O de salvar esa prueba. Hacerlo conectado contigo mismo, con mucho amor, ¿no? Hacia ti y hacia el dragón. Y luego también pues usar todas las técnicas, ¿no? Que al final en psicología yo creo que es una carrera maravillosa porque te aporta un montón de estrategias y de herramientas para poder luchar contra el dragón, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues de todas esas herramientas y estrategias que también llevamos los psicólogos, sacar de la mochila las más poderosas para luchar contra el dragón. Vale, pues imagínate que tienes una mochila, ¿vale? Venga. Y sacas 3 objetos. 3 objetos. ¿Para el dragón o para...? Sí, para la gran prueba. Para la...
Pues yo cogería la escucha, Ujú. ¿no? Escucharía al dragón, que hace que esté tan enfadado. Intentaría detectar sus necesidades, ¿no? Y trataría de cubrírsela o ayudarle, ¿no? A que cubra esa necesidad para que deje de estar luchando. O sea, no luchar contra él, sino amansar a las fieras, ¿no? Bueno, o entenderlas, ¿no? Sí, al final cualquier dificultad muchas veces lo tomamos desde la lucha y realmente lo único que nos salva es entender lo que está pasando. Y de entender lo que está pasando es lo único que nos hace poder avanzar. Y luego hay una cosa también para mí importante, sí, eh, que es el decir, bueno, a lo mejor esta vez no me paso la pantalla. De hecho, hay muchas veces que yo voy a empezar la pantalla hasta que me la pase, pero voy a ir aprendiendo. Entonces ya me la pasaré. Muchas veces no hacemos algo por miedo a no hacerlo bien, pero es que hacerlo bien incluso muchas veces supuestamente lo hacemos bien y lo pasamos, pero tampoco nos lo estamos pasando bien jugando a ese videojuego y entonces tampoco pues dices voy a volver otra vez porque realmente pues no estaba realmente buscando lo que yo necesitaba. Entonces al final la gente no hace las cosas pues eso, por no enfrentarse al fracaso, pero es que la única manera de llegar a algún sitio que quieres es pasando por fangos constantemente. Sí, normalmente a la primera no es. No. Entonces, Y por cada cosa, ¿verdad? O sea, de nosotros, de todo lo que hacemos, por cada cosa que sale adelante, cuántas ideas descartamos y cuántas tonterías se nos ocurren. O sea, pues muchísimas, ¿no? Pero es verdad que luego todo eso tiene sentido, ¿no? En lo que sí que sale. Entonces, bueno, pues aceptar que normalmente son procesos, ¿no? claro. Como el camino del héroe, ¿no? Al final es un proceso, no es una pantalla. Eso es. Eso es una pantalla, después viene otra, luego vendrá otra, luego hay otro videojuego, ¿no? Y entonces es así. Y, y bueno, pues seguiremos hasta que, hasta que la vida nos diga lo contrario y, y de momento aquí es donde estamos, ¿no? Para ti, no sé, ¿qué le pedirías al, al futuro en Al este futuro, sentido? pues que me traiga lo que me tenga que traer, ¿no? Y que me dé la fuerza y la sabiduría para poder resolverlo. Sí, hay una frase que es algo así como dame bueno, es que creo que se me ha olvidado. Siempre la tengo en mente y ahora mismo ya me Sí, vendrá. que es de Alcohólicos Anónimos, me parece. Ah, sí. Sí. La de dame esperanza para... No me acuerdo. Bueno, pues nada. Luego la pondremos en comentarios. Bueno, Marta, entonces este es un poco el resumen, pero de nuestro o del viaje del héroe de princesa. Y yo te diría, como para ser concretas, ¿no? ¿Qué les dirías a las personas que quieren empezar un proyecto en general y en el ámbito de la psicología? Pues yo creo que si realmente es algo que te gusta, ¿no? Y que está alineado con tu propósito y con quién eres, tendrás éxito seguro. Que no va a ser fácil, que va a haber todo un camino del héroe, pero que merecerá la pena. Bueno, y en ese sentido, también te preguntaría, ¿no? Porque que mucho se habla de llegar a un sitio, de tener éxito, pero realmente, ¿para ti qué es el éxito? Para mí el éxito lo conecto mucho con ser feliz, ¿no? Es cuando uno es feliz haciendo lo que hace, ¿no? Y de alguna manera siente abundancia, ¿no? No solo en el trabajo, ¿no? Sino en las demás áreas de su vida, para mí eso es el éxito, ¿no? Ser una persona abundante y feliz. Hay un libro que me recomendaron hace poco que se llama La segunda montaña y que habla precisamente de eso,
que, bueno, pues que la primera montaña es supuestamente el éxito, que la sociedad, los conceptos de los que se habla en la sociedad, que tiene que ver con conseguir tus objetivos, bueno, o profesionales o incluso personales, ¿no? Que tiene que ver con un estatus, con un reconocimiento, con el dinero, con un posicionarte, pero hay a mucha gente que le pasa que llega, escala la segunda montaña, llega a la cima y se da cuenta de que realmente no era esa la que quería escalar, o que desde luego no es eso lo que, si mañana te mueres, ¿no? Es lo que te habría hecho sentirte pleno y que realmente tu vida ha tenido un sentido. Y entonces la segunda montaña le llaman a ese proceso en el que, una vez que te has dado cuenta de que todo eso, hayas llegado de la manera que hayas llegado, ¿no? Pero de que todo eso no era tan importante, que a veces no era ni siquiera imprescindible. Está claro que unos mínimos necesitamos, ¿no? Pero muchas veces nos ponemos unos estándares demasiado altos para luego llegar y decir, esto en realidad no era lo importante, ¿no? Y entonces segunda montaña tiene que ver pues con realmente conectar con lo que es importante para ti, con lo que con lo que tú aportas a la vida, con lo que te hace sentir que tu vida realmente ha tenido un sentido. Y tiene que ver muchas veces con la parte social, ¿no? Que no es solo social como colectivos desfavorecidos, que parece que nos vamos, es que nosotros tenemos un ámbito social, vivimos en un entorno, en una familia, en una pareja, muchas veces es, por ejemplo, en cuestión de pareja, ¿no? ¿Cómo quiero yo que sea mi pareja, ¿no? Y muchas veces más la pregunta es, ¿cómo quiero ser yo como pareja, ¿no? ¿Cómo quiero que sea mi empresa? Y más es, ¿cómo quiero ser yo como líder, ¿no? O cómo quiero ser yo, cómo quiero que aportarle a la gente con mi proyecto, que es lo que tú decías, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el contacto, el vínculo, el formar parte de algo, la familia, la sociedad, los amigos, que parece un tópico, pero realmente muchas veces perdemos eso de vista, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, y bueno, pues esa es la segunda montaña, ¿no? De cada uno es la suya, pero al final yo creo que hay unos valores comunes, eso, que tienen que ver con pues, con hacer de tu mundo algo mejor, ¿no? Totalmente. Y ya la última pregunta es, pues yo creo que también es una cosa muy importante, que nos encontramos, como tú dices, a diario con el tema de los recursos humanos, ¿no? Es ¿qué 5 cualidades tiene que tener una persona, no para ser un buen jefe, sino para ser un buen líder? Yo creo que un líder tiene que ser inspirador, ¿no? O por lo menos tiene que tener un proyecto inspirador para poder ser seguido, ¿no? Por el resto. Creo que tiene que ser una persona competente, tiene que tener competencias para hacer ese proyecto. Tiene que inspirar también confianza, ¿no? No sé, a nivel de que uno cumple lo que dice, ¿no? Que es coherente, ¿no? En su vida personal y profesional, ¿no? Entonces, confianza, coherencia, ¿no? Diría. ¿Qué más? Tiene que sacar lo mejor de las personas, ¿no? No hemos venido todos a hacer lo mismo, ni tenemos las mismas cualidades, entonces el sacar lo mejor de cada uno de los miembros del equipo, ¿no? O de las personas que están a su alrededor. No sé si me falta alguna o si quieres añadir tu otra. No, yo creo que sí, en general esto, y bueno, la comunicación, que es una cosa fundamental y que muchas veces también se nos olvida, que vivimos en la era de la hiperconexión, y muchas veces precisamente por eso yo misma a veces, ¿no?, me doy cuenta, es decir, hay tanto trabajo que a nivel interno yo quiero hablar todos los días con la gente con la que trabajo, ¿no? Es difícil porque muchas veces pues es que no da tiempo entre tanto, pero creo que es fundamental eso, escucharnos, comunicarnos. Y yo siempre que le pregunto a ChatGPT, ¿cómo puedo mejorar mi relación con no sé quién? ¿Cómo puedo? Y entonces siempre me dice lo mismo, comunicación abierta y honesta. Digo, es que me lo has dicho muchas veces ya. Bueno, pero es difícil, es difícil. Pero es difícil. Pero es verdad que parece que es el primer requisito. Sí, la comunicación es fundamental.
Pues nada, Marta, yo muchísimas gracias por, por venir, por abrirte. Bueno, o sea, es un entorno muy diferente, ¿no? Nosotros estamos todos los días hablando por teléfono y además casi no, bueno, sí nos vemos, pero que por teléfono nos vemos, estar aquí hablando, haciendo esta reflexión. Yo decirte que para mí, para el futuro, desde luego es lo que la vida traiga, ¿no? Saber aceptarlo lo mejor posible, seguir aprendiendo y de alguna manera también la confianza y la comunicación. Bueno, y pasarlo bien mientras tanto. Eso es fundamental, porque si no, con la cantidad de horas que trabajamos sería una tortura. Sí, hay que pasárselo bien. Sí. Así que nada, para eso te he traído un libro, porque que me estoy leyendo yo ahora mismo, ¿vale? Es un regalo, yo sé que tú querías el otro, pero no, hay que aceptar. No es el mío. Hay que aceptar lo que la vida te trae. Y la verdad es que hay 1000 libros de relaciones, pero me parece súper chulo y súper interesante, y empezando por el título, que se llama Condenados a entendernos. Qué bueno, ¿no? Sí. Al final, pues eso, cuando uno tiene una relación del tipo que sea, lo fácil, y sobre todo a día de hoy, es decir, mira, yo ya no puedo más con esto no va conmigo, esto es una relación tóxica, pero al final el reto, lo difícil y lo constructivo es seguir adelante. Y a ver, hay momentos en los que obviamente si no se puede más, no se puede, pero para mí el reto es el compromiso, de verdad, si es que lo que haces va contigo, pero el reto es el compromiso, seguir adelante y superar las dificultades. Entonces, en ese sentido, para mí, este es el mensaje que te traigo. Pues fenomenal, me encanta. Muchas gracias. A ti, Marta, muchas gracias, y bueno, a todos vosotros, si os ha gustado, os pedimos que le deis like, que lo compartáis con la gente a la que le pueda interesar, que os suscribáis de nuevo a nuestras redes, y eso nos ayuda a seguir avanzando, que nos dejéis comentarios, incluso que nos digáis qué es lo que queréis escuchar, porque nosotros lo que queremos es daros lo que vosotros queréis, y os esperamos en el próximo capítulo de Entre Divanes.